Bendiciones. Es un placer estar con ustedes, compartir lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios quiere que hagamos. Y en esta mañana quiero decirles que Dios quiere que hagamos una herencia espiritual para nuestros hijos. Tenemos sabiduría, estamos orando y declarando que Dios nos da sabiduría para heredar riquezas a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y la mejor herencia que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos es una herencia espiritual. Todo lo demás se acaba. ¿Cuántos problemas hay por las herencias? Por años, pleitos, muertes, por herencias materiales. Pero la herencia que tú y yo vamos a hacer es una herencia espiritual. Una herencia que nadie se las puede quitar. Una herencia que les va a durar para toda la eternidad. Y no solamente a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, sino hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios. Bendiciones que nunca se las van a acabar. Bendiciones eternas. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Su palabra no falla. Es fiel, es verdadera. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y en el Salmo 127:3 nos habla que los hijos son herencia. Los hijos son nuestro regalo. Qué hermoso, ¿no? Qué mejor herencia. Yo no sé qué haría sin hijos, la verdad. Mis hijos han sido mi motor. Mis hijos han sido mi ilusión, mi fuerza para seguir adelante. Para buscar a Dios también. Hubo momentos de debilidad, momentos de querer dejar todo. Y yo solamente pensaba, si yo dejo a Dios, me llevo a mis hijos entre mis pies. ¿Por qué? Porque lo que yo haga, a veces tú dices, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, es mi vida. Pero no piensas que estás haciendo una herencia buena o mala para tus hijos. Que todo lo que hagas tiene consecuencias, buenas o malas. Entonces decide hacer cosas buenas, buscar al Señor. ¿Para qué? Para hacer esa herencia preciosa para tus hijos. Dice este salmo, son herencia del Señor, cosa de estima el fruto de tu vientre. Qué hermoso. Por algo Dios nos dio hijos y por algo los dio de esa manera. Podían haber llegado a tu casa y tocado la puerta, aquí está su hijo, pero no, ¿verdad? Dios te dio esos hijos hermosos de la manera que te los dio porque Él sabía que podía confiar en ti. Que podía confiar que tú los ibas a sacar adelante, que tú los ibas a mantener con vida, que los ibas a amar, pero sobre todas las cosas, que los ibas a enseñar en el camino del Señor. Dice la palabra de Dios, guía al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero no importa si tú tienes hijos grandes y apenas conociste del Señor, ya no te dio tiempo de guiarlos desde niños, no importa, Dios nunca llega tarde. También para ti que tienes ya hijos grandes, adultos, casados, ya tienes nietos y acabas de conocer del Señor, no importa. Es el momento preciso. Mucha gente dice, es que si yo hubiera conocido antes al Señor. No, estás a tiempo. Nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde y nunca es demasiado tarde para ti. ¿Cuál es la más grande herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos? Te decía hace rato, una herencia espiritual. Y eso es de lo que se trata la vida en el Señor. Una vida en el Espíritu. Nacemos de nuevo en el Espíritu. Nos alimentamos de la palabra de Dios espiritualmente. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad alimentar nuestro espíritu, llenarnos en el espíritu. Dice la palabra de Dios que el espíritu da vida, mas la carne es muerte. Entonces lo que vale, la carne se va a morir. ¿Cuándo? Cuando Dios lo decida. Pero lo que va a permanecer para siempre es lo espiritual. No siempre podemos proveerle a nuestros hijos económicamente la mejor escuela. A lo mejor tú y yo no pudimos pagarles una mejor escuela, los mejores lugares, los mejores viajes, la mejor ropa. A lo mejor no. Y aún así, a los que sí pudieron hacerlo, tampoco fue lo mejor muchas veces. Lo único que es bueno, que es duradero, que es eterno, que es para siempre y que no falla, es la herencia espiritual que tú y yo les podamos dejar a nuestros hijos. ¿Tú quieres dejarles una buena herencia? Una herencia que no se acabe nunca. Te voy a decir cómo hacerlo. Pero cada madre puede aprender a orar por sus hijos, a vivir como Dios quiere, porque nuestros hijos nos están viendo y que ellos te vean que estás orando. Que aprendas a orar eficazmente. Muchas veces hemos orado por los hijos, no hemos visto nada,
A mí, en mi caso, a veces me desespero, a veces digo, ya no quiere nada, no, ni busca de Dios, no, está en tal situación, está en rebeldía, no, pues él anda en lo suyo, ya ni oras. ¿Y sabes qué? Viene el Espíritu Santo y me vuelve a decir, vuelve a orar, retoma tu oración. No dejes eso a medias. El enemigo te desespera, te desesperanza, te dice no va a pasar nada, ya para qué oras. Pero el Señor te dice persevera en oración, clama por tus hijos, sigue haciendo una herencia espiritual con tus oraciones. Dios te da esperanza. No importa cómo estén tus hijos, no importa la edad que tengan, Dios te da esperanza. Para tu familia, para la mía, sí hay esperanza. En Dios hay esperanza. Si tú decides, y es tu decisión, y ese es el anhelo de mi corazón, que tú tomes una decisión hoy, de retomar la oración, de empezar a orar, no lo sé. Si te cansaste, si te desanimaste y has dejado de orar por tus hijos, que retomes el orar por ellos, por tu familia. Estarás haciendo una herencia espiritual a través de tus oraciones. Nuestras oraciones, dice la palabra de Dios, que son depositadas en una redoma allá en el cielo. Imagínate cómo está esa redoma, esa copa, ese lugar donde están tus oraciones. ¿Cómo está? ¿Medio vacío? ¿No hay casi oraciones por tus hijos? ¿O está lleno y repleto? Y yo creo que nunca vamos a orar en demasía por nuestros hijos. Al contrario, creo que nos falta mucho de perseverar, de orar, de seguir luchando la buena batalla de la fe con nuestras oraciones. Dios quiere hacer algo. Y Dios decidió, por su voluntad, porque Él es soberano, trabajar en la tierra a través de nosotros, a través de nuestras oraciones. Por eso dice, pedid y se os dará. Si no pides, no vas a recibir. Buscad y hallaréis. Si no buscas, no vas a hallar nada. Llamad y se os abrirá. Si no llamas, no te van a abrir. Te puedes quedar atrás de la puerta y nunca llamar, pues la gente que está adentro no sabe que tú vas a llamar, que estás ahí atrás de la puerta. Y te puedes pasar ahí días enteros, horas enteras. Pero si llamas, alguien va a salir. Si llamas, alguien te va a abrir. Si oras por tus hijos, Dios te va a contestar. No importa la situación que estés viviendo. Y yo te puedo decir en esta hora, ¿por qué orar? Número 1, tenemos que reconocer que la ayuda humana nunca es suficiente. Lo que tú hagas con tus hijos no es suficiente. Llega un momento en que crecen y ya no puedes tenerlos aquí, ya no los puedes cuidar, no puedes andar atrás de ellos como cuando eran niños. Pero el que sí puede, el que va a estar con ellos, si tú oras, es Dios. Él los va a acompañar, Él los va a proteger a través de su Espíritu Santo. Les va a impedir aún que hagan cosas que no deben. Uno de mis hijos me decía, mamá, es que ni siquiera puedo pecar a gusto. Cuando tú estás orando, Dios no los va a dejar. El Espíritu Santo les va a redarguir y realmente no van a poder pecar a gusto. Y van a tomar una decisión, ya no voy a pecar. Si tú estás orando por tus hijos, el Espíritu Santo va a estar ahí con ellos. Dice que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de los corazones. El Espíritu Santo, ahí donde tú no puedes, Él está. Ahí Él puede estorbarles, ayudarles, protegerlos, guardarlos. A través de tus oraciones, los ángeles se activan a favor de tus hijos y los guardan y los protegen y los defienden donde quiera que ellos estén. Fíjate qué hermoso. Nada más porque tú ores, nada más. Pero ¿cuántas veces te has desanimado y has dejado de orar? Has dejado de pelear esa buena batalla de la fe. ¿Cómo se pelea? De rodillas. Hay una guerra espiritual porque el enemigo quiere a nuestros hijos a costa de lo que sea, de una mujer, mala mujer, de una droga, de alcohol, de malos amigos, de desviarlos por cualquier cosa. Pero el Señor no te dio hijos para llenar el infierno. Dios te dio hijos para llevarlos delante de su presencia. Y tú puedes llevar a tus hijos delante de su presencia, no solamente el día que te mueras, sino cada día, a través de la oración. Señor, te presento a mis hijos. Todos los días, preséntale a tus hijos en oración al Señor. En Proverbios 3, 5 y 6, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto me encanta, esto me ayuda, me libera de mis errores. He tenido errores con mis hijos y yo creo que todos los papás hemos cometido errores con nuestros hijos. A veces por ser muy permisivos o a veces por no dejarlos hacer muchas cosas. De todas maneras,
porque hicimos, porque no hicimos, porque dijimos, porque no dijimos, porque prohibimos, porque no prohibimos. De todas maneras, como papás, siempre tenemos errores. Y Dios dice, Él enderezará tus veredas. Fíjate qué hermoso, aún en esas cosas donde te equivocaste en la crianza de tus hijos, aún eso que no hiciste o eso que hiciste mal, Dios lo va a enderezar. Qué hermoso es Dios, nos da esperanza siempre. Número 2, la oración nos permite ejercer autoridad aquí en la tierra, autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Es hermoso, solamente los papás tenemos esa autoridad sobre los hijos, nada más. Es hermoso de veras, cuando mis hijos eran adolescentes, tú has tenido y tienes hijos adolescentes, o ya los tuviste, o estás en esa situación, no es nada fácil. Pero cuando ellos eran adolescentes, yo decía, Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo te pido por ellos? Y cuando uno de ellos andaba muy rebelde, solamente le dije, Señor, trata con él. No lo dejes en paz hasta que no se vuelva a ti. No lo dejes ni dormir, tíralo de la cama. Tú tienes que ser agresiva con tus oraciones. Preferible eso y no que el diablo se los jale y no que ahorita tuviera un hijo en la cárcel o un hijo drogadicto o un hijo con una adicción. Pero tuve que ser valiente y entregárselos a Dios y decirle, Señor, si es necesario que los tires de la cama, háblales en medio de sus sueños, háblales en medio de sus caminos, estórbales ahí donde ellos andan, quítale esas amistades negativas que los van a llevar a la perdición. Tienes que ser agresivo aún en tus oraciones, tienes que ser valiente. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan. Hace muchos años leí de una mujer en África que estaban lavando en el río y su hijo estaba jugando ahí cerquita de ella en el río. Y cuando la mujer voltea, un cocodrilo está ya así por cerrar su hocico y morder al bebé para comérselo. La mujer lo ve, el cocodrilo va cerrando su hocico y ella va y le abre. Dicen que uno de los hocicos más fuertes son los de los cocodrilos. Pues era tanto el defender a su hijo, la adrenalina, la pasión por defender a su hijo. ¿Cuántas veces tú has dicho, yo defiendo a mis hijos como una leona, con uñas y dientes, pero a mis hijos no los tocan? Pues así tienes que ser en oración para que el enemigo no toque a tus hijos, para que el enemigo suelte a tus hijos. Y esta mujer le abrió el hocico, sacó a su hijo de que estaba a punto de ser mordido y comido por el cocodrilo y le rompió la mandíbula al cocodrilo. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer para arrebatarle a tus hijos al enemigo, para no dejar que el enemigo los destruya más de lo que tal vez ya los ha destruido? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar un precio, de ponerte de rodillas, de orar por tus hijos, de declarar lo que dice la palabra de Dios? El enemigo dice, no hay solución, no hay salvación, ya están perdidos, ya no hay nada que hacer. Ahorita el gobierno y muchas cosas quieren tener el control de la educación de nuestros hijos, quieren ellos tomar el control de nuestros hijos, pero tú tienes el poder de orar por ellos para que esto no pase. Estamos en una situación difícil, en una guerra. El mundo, el diablo, todos quieren a nuestros hijos, pero también el Señor quiere a tus hijos. Y lo único que podemos hacer y lo que tenemos en mano es la oración. ¿Quién sino una mujer lo puede hacer? Hoy estoy hablando a las mujeres especialmente, pero si hay algún varón viendo esta transmisión, tú también eres padre, amas a tus hijos, ponte de rodillas y pelea por ellos. Cuando una mujer percibe que sus hijos o su esposo están en una situación peligrosa, están siendo amenazados por todo lo que estamos viviendo, existe en su corazón una agresividad. Ponte de rodillas. Cancela, destruye, anula todos los planes del enemigo para que tus hijos vengan a los pies de Cristo, para que tus hijos busquen al Señor. Pelea con las armas que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado armas para pelear. Dios te ha dado esas armas. Y una de esas armas es la sangre de Cristo, es la oración y el ayuno, y es el poderoso nombre de Jesús. Así es que en el nombre de Jesús te pones a orar y le dices al enemigo, suelta a mi hijo. Y puedes hablarle aún porque tienes la autoridad que Dios te ha dado como hija de Dios y como madre, como padre. El mundo de hoy necesita mujeres valientes. Valientes que decidan orar por sus hijos, por su matrimonio. Ahora es bien fácil decir, pues nos divorciamos. Y ¿sabes?
Atrás de un divorcio lo que el enemigo quiere es destruir la vida de tus hijos. Entonces tienes que luchar más todavía, si tú estás en un caso así, si estás divorciada, si eres una madre soltera, con mayor razón tienes que doblar tus rodillas delante del Señor. Entonces tenemos que buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y ahorita, mientras tus hijos están vivos, puedes arrebatarle al enemigo a tus hijos. Tú y yo podemos ser mujeres valientes que sepamos pelear en oración. Tenemos que tener pasión, persistencia, seguir orando y percepción, darte cuenta qué necesita tu hijo. Tú no lo sabes, pero el Espíritu Santo sí. Si tú te pones a orar, el Espíritu Santo te va a decir, tu hijo está luchando con esto. A veces ellos mismos saben por qué están luchando, contra qué están luchando. Pero el Espíritu Santo, que conoce todo, que escudriña los corazones y las mentes, Él sí sabe. Y cuando tú te pones a orar, el Espíritu Santo te va a decir por qué tienes que orar. Es hermoso saber que a través de nuestras oraciones podemos salvar a nuestros hijos, rescatarlos de donde andan, y si ya están en el camino del Señor, que se mantengan hasta el último día de sus vidas. Cuando nosotros podemos entender esto, entonces vamos a usar las armas que Dios nos ha dado, vamos a pelear esa buena batalla de la fe y vamos a ser más que vencedores. Y entonces vas a poder decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero eso tú tienes que declararlo. No digas como mucha gente, hasta que crezcan ellos sabrán qué deciden. Cuando pase, no, ahorita. No importa la situación que estés. No importa si tus hijos son recién nacidos o si ya hasta tienen hijos y están casados. No importa. Tú decides, porque tienes la autoridad que Dios te ha dado para decir, pero yo y mi casa, Señor, serviremos al Señor. Serviremos al Dios poderoso. Y con tu oración puedes traer a tus hijos a los pies de Cristo, porque tus hijos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Cuando tú lo decides, tú decides. Clamar, orar, pelear, arrebatar a tus hijos de donde estén, de lo que esté pasando, de las situaciones que estén viviendo, entonces vas a tener la victoria. Y vas a dejar una buena herencia espiritual. No solamente para tus hijos, para tus nietos y, como te decía al principio, hasta 1000 generaciones de bendiciones. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Declarando lo que dice la palabra de Dios. Algo que yo he aprendido son versículos, promesas que Dios nos ha dado. Que nuestros hijos serán salvos por Dios, que nuestros hijos serán enseñados por Dios, que Él traerá la paz de nuestros hijos, que nada ni nadie podrá apartar a nuestros hijos del camino del Señor. Que nuestros hijos son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que tus hijos y mis hijos hagan, si tú oras, prosperará y será para bien. Así es que yo te invito a que tú tomes esa decisión en este momento, no mañana, no pasado, en este momento, de ser valiente para orar por tus hijos, para que sean más que vencedores en esta vida. Y Dios traerá la paz de tus hijos. Así es que vamos a orar por los hijos. Padre, levantamos a nuestros hijos delante de tu presencia. Los ponemos en tus manos, los cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que en el nombre de Jesús nuestros hijos son nuestra herencia. Nuestros hijos recibirán la herencia espiritual que nosotros vamos a hacer y tendrán la paz que tú les has dejado. Tendrán aún la enseñanza que tú les das y serán felices en esta tierra. Que el Señor te bendiga. Gracias por tomar esa decisión el día de hoy. Bendiciones.